En segunda de Pedro capítulo 1, verso 16 en adelante dice: ...15 en adelante dice: porque yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre gloria, honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, vean cómo es que ha venido esta palabra profética de edad en edad y de dispensación en dispensación. Por medio de los santos hombres de Dios que han hablado esa palabra, siendo inspirados por el Espíritu Santo, el cual ha colocado esa palabra en la boca de esos profetas. Y por eso, esa es la palabra de Dios, colocada en la boca de ese profeta, como Dios había prometido por medio del profeta Moisés, en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, cuando dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Y por qué? Dios dice, Dios ordena que lo escuchen a él, a ese profeta. Vamos a ver por qué. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras, en la boca del profeta que él levanta en medio del pueblo. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Todo lo que Dios le mande. Y Dios lo colocará en su corazón y en su boca para que lo hable al pueblo de Dios. Y por consiguiente, esa es la palabra de Dios. Y por eso la palabra profética ha venido por medio de estos profetas en donde Dios ha colocado su palabra. Y Dios dice: a él oíd. Y ahora vean cómo todas las cosas que Dios estaría haciendo ya han sido habladas por medio de los profetas de Dios. Porque la palabra de Dios, vean ustedes, anuncia las cosas que han de venir. Las anuncia por medio de sus profetas. O sea que todo lo que va a suceder, primero, vean ustedes cómo se encuentra en la palabra de Dios. Viene de la mente de Dios a la mente y el corazón del profeta, y el profeta lo habla, y se encuentra esa palabra ya en la sexta dimensión. ¿Pero de dónde vino? De la séptima dimensión, de la dimensión de Dios. Pasa a la sexta dimensión, es hablada, y obtenemos el conocimiento de esa palabra que está en la sexta dimensión,
la obtenemos por medio de los profetas de Dios y es escrita esa palabra. Luego, esa palabra pasa a esta dimensión terrenal. Al cumplirse, pasa en cuanto a su cumplimiento, y ahí tenemos la palabra de Dios en cumplimiento. Y ahí es donde obtenemos el conocimiento del cumplimiento de esa palabra. Ahí es donde obtenemos el significado pleno de esa palabra que había sido hablada. Y ahí es donde nosotros podemos tener esa palabra que teníamos en forma escrita, la podemos tener en la forma de su cumplimiento junto a la palabra escrita. Y así, vean ustedes, podemos tener la palabra cumplida hecha carne, como la tuvieron los discípulos de Jesucristo, los cuales tenían la palabra escrita que decía que el Mesías vendría, pero vean ustedes cuando vino, pues no solamente tenían la palabra escrita, sino tenían la palabra cumplida, tenían la palabra hecha carne, palabra que se había hecho letra por medio de ser hablada por medio de los profetas y luego ser escrita, ahora estaba hecha carne en la persona de Jesús. Y ahora el beneficio de esa palabra profética hecha carne iba a traer muchas bendiciones para los hijos de Dios. El beneficio sería vida eterna para todos los hijos e hijas de Dios. Todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo.